Por desgracia, en Latinoamérica la palabra crisis no suele generar mucha sorpresa, ya que muchos de sus países están acostumbrados a vivir una. Pero hay una crisis que destaca por encima de todas. Una crisis que ha tenido repercusiones no solo en la región, sino que también fuera de esta, que incluso ha obligado a Estados Unidos a intervenir. Estamos hablando de la crisis del tequila. Se ha denominado así como crisis del tequila al pánico financiero que hubo en México en la década de los 90. Y lo admito y lo digo en serio, yo era de los que pensaba que se llamaba crisis del tequila porque hubo una especie de burbuja relacionada con la bebida. Y no, me llevé una decepción sabiendo que simplemente la llamaron así los americanos porque como en México la tequila se bebe mucho, pues crisis del tequila. Es como si a una crisis en Rusia la llamas crisis del vodka. Pero de decepciones aparte, es una crisis que ha dejado una fuerte marca en la historia financiera y que aún a día de hoy se sigue estudiando. Y hoy estamos aquí evidentemente para analizar las causas de este suceso. Así que poneros cómodos, que empezamos. La década de los 80 fue bastante turbulenta para el continente latinoamericano en general. Múltiples crisis financieras sumando desastres meteorológicos que estaban asestando duros golpes a toda la región. En este marco, México se embarcó en múltiples reformas destacando la del sistema financiero. En resumidas cuentas, sin meternos en detalles, se suprimieron controles de capital y se liberalizó en general el sistema financiero, allanando el camino para la llegada de inversión extranjera. Y una de las reformas más destacables fue la introducción de la paridad con el dólar. De esta forma se trataba de mitigar la devaluación del peso y controlar la inflación, ya que si tu moneda está ligada al dólar tiene más confianza, aunque también tiene sus efectos negativos, pero esto ahora mismo no nos interesa. También, a partir del 82 se nacionalizaron múltiples bancos que fueron privatizados después en el 91. Pero lo relevante aquí es que el país sufrió una concentración bancaria. Los 4 bancos más grandes del país controlaban el 70% de todos los activos bancarios, lo que se traduce en que si uno de estos tiene problemas, van a tener problemas todos. Además de que su responsabilidad era más que cuestionable. Pero al estar respaldados por el gobierno, a los depositantes esto les daba un poco igual, ya que bueno, si el gobierno se va a encargar de rescatar a estos bancos, ¿de qué me preocupo? Y esto solo fue el inicio de los problemas. Otra cosa que contribuyó al boom mexicano es la tasa de interés que mantenía Estados Unidos por aquel entonces. Esto ya lo explicamos en un anterior vídeo que os dejo en la descripción. La política monetaria llevada a cabo por la Reserva Federal tiene efectos en otros países, sobre todo en los países en vías de desarrollo. A principios de los 90, la Reserva Federal mantuvo una política de bajos tipos de interés y mientras tanto México estaba luchando contra una alta inflación y su Banco Central estaba subiendo los tipos de interés. Consecuencia, muchos inversores empezaron a entrar en el país. Pero esto que provoca efectos positivos rápidamente puede volverse en tu contra. El problema es que en 1994 la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés, provocando el efecto contrario. El mercado norteamericano comenzó a ser más atractivo y los inversores salieron pitando del mercado mexicano, ya que evidentemente un país ya consolidado como Estados Unidos genera más confianza que un país emergente como México, donde además se estaban produciendo varios sucesos políticos que no ayudaban precisamente. El levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas y el asesinato de figuras políticas importantes, incluyendo el candidato del partido del poder a la presidencia de la República, fueron eventos que a lo largo de 1994 contribuyeron a modificar la percepción internacional sobre la estabilidad política en México. No solo comenzó a reducirse la entrada de inversiones, sino que además se revirtió debido a la salida de importantes montos de recursos internacionales hacia otros mercados. Y hasta aquí todo lo que hemos explicado puede deberse a factores externos, que si Estados Unidos subió los tipos de interés, que si una crisis política que bueno, tampoco no nos vamos a meter porque no es el lugar, pero hay una cosa que es importantísima y a la que le hemos dedicado una sección entera. Y son los tesobonos, uno de los grandes desencadenantes de la crisis mexicana. Los tesobonos eran títulos de deuda y que tenían la característica de ser a corto plazo. Lo de que es a corto plazo es
muy importante. No quiero liarme en detalles, básicamente los tesobonos eran instrumentos de deuda pública que se utilizaban para conseguir financiación. Punto. Esto es todo lo que necesitamos saber. Y las problemáticas de estos bonos era que, en primer lugar, eran a corto plazo y que estaban ligados al tipo de cambio. En aquel entonces México tenía un tipo de cambio semifijo, es decir, la moneda estaba ligada al dólar, pero había como una especie de intervalo donde se podía mover. Y para los tesobonos esto es problemático. Era problemático porque cuando se va a la parte baja del umbral, el pago por intereses es mayor. Y en 1994 se produjo una avalancha de sucesos que llevaron al desastre. En primer lugar, el tipo de cambio llegó a ese límite, lo que implicaba que los intereses pagados por los tesobonos eran muy elevados. Y en ese mismo año, la emisión de tesobonos y la compra de estos se incrementó de forma exponencial. Para que os hagáis una idea del enorme crecimiento de los tesobonos, en el último mes de 1993 los CETES, es otro certificado de deuda, no nos vamos a meter tampoco a explicarlo, representaban el 75% de la deuda gubernamental y los tesobonos no llegaban ni a un 5%. Pues bien, para diciembre de 1994, agarraros a la silla, los CETES representaban un 14% y los tesobonos un 80%. Y los problemas no paraban de sumarse. Y es que el 80% de la deuda a corto plazo estaba en el extranjero. Con que saltase una pequeña chispa, todo esto iba a derrumbarse. Y esa chispa llegó con la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La primera reacción del gobierno mexicano cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés ha sido la de echar más leña al fuego. Se trató de emitir aún más deuda a corto plazo. En un principio parecía que la cosa iba a mejorar, pero era un espejismo. México no daba muchos signos de mejora. El 1 de diciembre de 1994 toma posesión encabezado por el presidente Zedillo y 14 días después, The Wall Street Journal publica una entrevista con el ministro de Hacienda, Jaime Serra Puché, en la que niega que México vaya a devaluar el peso. Al día siguiente salen de México 855 millones de dólares. Al haber un tipo de cambio semifijo, los inversores se dieron cuenta de que el peso realmente estaba sobrevalorado. Por tanto, empezaron a huir de ahí porque se olían que en cualquier momento va a salir el Banco Central y anunciará una devaluación del peso. Para tratar de contener esto, México compró sus propios valores del tesoro para mantener su oferta monetaria y evitar el aumento de las tasas de interés, cosa que produjo el agotamiento de las reservas del Banco Central. No ayudó en exceso. Así que, ante esta situación, no quedó más remedio que efectivamente devaluar el peso, cosa que hizo que la prima de riesgo del país se dispare. Aquí hago un breve paréntesis, y es que cuando hay un tipo de cambio fijo, evidentemente hay más confianza en tu país, porque tu moneda está ligada al dólar o a otra moneda relativamente estable, haciendo que la confianza se mantenga. Mientras si cambias a un tipo de cambio flotante, donde el valor puede fluctuar, esa confianza ya no existe, o no es tan grande como antes. Por eso cuando empezaron los rumores de que México iba a devaluar su moneda, los inversores salieron pitando de ahí. Para tratar de evitar la fuga de capitales, el Banco Central de México trató de subir los tipos de interés, cosa que empeoró aún más la situación, ya que deprimió la actividad económica del país. México estaba entre la espada y la pared y estaba a punto de enfrentarse a un impago. Ante un intento por dar credibilidad al peso, el gobierno levanta la intervención en el mercado cambiario y permite la libre flotación del peso. Resultado, la devaluación del peso total asciende al 35% en el cierre de mes de diciembre. El peso seguía depreciándose. La economía mexicana experimentó una inflación de alrededor del 52% y los fondos mutuos comenzaron a liquidar activos mexicanos y de los mercados emergentes en general. Así es como esta crisis salpicó a otros países, ya sean de Latinoamérica o de Asia. En general eran países emergentes. Pero tras el estallido de esta crisis, rápidamente intervino Estados Unidos. Y diréis, ¿por la caridad hacia su vecino? Evidentemente no. La clave del por qué Estados Unidos ayudó a México está en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado que ya comentamos en este canal. Había miedo de que esta crisis golpee a los propios Estados Unidos, ya que muchas empresas e inversores americanos estaban metidos en este lío.
El 26 de enero de 1995, el FMI anuncia un paquete de rescate de 7.800 millones de dólares. Y el 31 de enero de ese mismo año, Estados Unidos haría lo propio, anunciando un paquete de rescate de 50.000 millones de dólares para México. Gracias a esa línea de crédito, México pudo refinanciar su deuda denominada en dólares, aunque con rendimientos considerablemente más altos, es decir, tenían que pagar más por ella. Sin la ayuda, México probablemente se haya enfrentado a una suspensión de pagos y todo lo que eso conlleva. Para evitar una crisis de deuda a largo plazo, a principios de marzo del 95, el gobierno mexicano anuncia un estricto paquete de austeridad para evitar un pánico en la comunidad inversora. Justo después de la devaluación del peso, la economía mexicana comenzó a reequilibrarse. El proceso inició con una considerable contracción del consumo, tanto privada como gubernamental, lo que ayudó a México a reducir su factura de importaciones. Y eso mismo impulsó las exportaciones de México. La salida de la crisis fue bastante rápida. Para 1996 la economía ya estaba creciendo, llegando a un máximo de casi un 7% en el 99. Y en 1997 México pagó por adelantado todos los préstamos de los Estados Unidos. Aunque la inflación es otra historia, esta tardó un poco más en volver a la normalidad. Y está aquí un vídeo hablando de una de las crisis más importantes de Latinoamérica del siglo XX. Gracias a la ayuda de Estados Unidos, una ayuda que no era altruista, esta crisis no ha dejado las secuelas que podría haber dejado. Podríamos estar hablando de un colapso generalizado de muchos países de Latinoamérica. Y como por suerte Estados Unidos estaba ligada a esto, tuvo que intervenir y calmó las cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Vosotros conocíais esta crisis? ¿Hay alguno de aquí que me esté viendo que la haya vivido? Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.